buenas tardes. Son las 2:16 de la tarde del día 13 de febrero de 2025. Damos inicio a la audiencia de continuación de juicio oral en el expediente número 200 de 2022. Indicamos que en el presente caso se lleva ante el tercer juzgado penal colegiado nacional, integrado por la doctora Juana Mercedes Caballo García, la doctora Naiko Techiparano Salazar y quien habla Max Oliver Bengoa Valdeiglesias, jueces integrantes del colegio. Verificamos la concurrencia de las partes procesales. El especialista de audiencia, adelante. Doctor, muy buenas tardes. Doctor, para informar que en cuanto a la defensa técnica, me acabo de comunicar con él por interno, me indica que está por ingresar. En cuanto a la fiscalía, está el doctor Soto Jiménez y por el actor civil, el doctor Ramos Ramírez. Bien, gracias, doctor. Entonces vamos a esperar un momento, está conectándose la defensa, quien debe hacer su alegato final. Señor juez, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, lo estamos esperando. Sí, doctorcito, tenía una audiencia fuera, por favor, 10 minutos, doctor, por favor. He tenido audiencia fuera, recién estoy llegando a la oficina, doctor, por favor. Doctor Amado, lo estamos esperando solo a usted, por favor, lo más breve posible para poder iniciar con los alegatos. Estamos a la espera. Ya, gracias, doctor, gracias, por favor. Doctor, ya nos encontramos en la oficina, doctor. Adelante, doctor, lo escuchamos. Puede prender su cámara, por favor. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, vamos a partir de la tesis incriminatoria del representante del Ministerio Público. En este caso, las circunstancias concomitantes que imputa el Ministerio Público en concreto es lo siguiente. Se imputa a Agustín Julio Méndez Guamán haber colaborado con la facción de la organización terrorista Sendero Luminoso que operaba en el Valle del Río Guayaga y que estaba liderada por el camarada Artemio, realizando aportaciones económicas de forma mensual de sus ingresos obtenidos de la explotación de madera, lo cual lo habría realizado desde mediados del 2000 hasta la captura del camarada Artemio 2012. Asimismo, habría cobrado cupos de otras personas a favor de la citada organización terrorista Sendero Luminoso desde el año 1995 hasta el mes de mayo del 2011. Ello está subsumido en el artículo 4 del decreto ley 25.475 que establece, en el artículo 4, colaboración con el terrorismo. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que de manera voluntaria obtiene, recaba, reúne, facilita cualquier tipo de bienes o medios o realiza actos de colaboración de cualquier modo, favoreciendo la comisión de delitos comprendidos en ese decreto ley o la realización de los fines de un grupo terrorista. Son actos de colaboración, en este caso el inciso F, cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos de grupos terroristas. Teniendo ya el tipo penal y los hechos, lo que hemos hecho por una cuestión de didáctica de nuestra tesis, es que estos hechos, este componente fáctico de las afirmaciones, porque los hechos están en la historia, por eso las proposiciones del Ministerio Público, de acuerdo al espectro factual hipotético, o sea, la descomposición de todo este hecho factual, o sea, de las proposiciones, lo hemos llevado para considerar en el tema probandi, más o menos de la siguiente manera. Hipótesis 1 o preposición 1 sería: se imputa a Agustín Julio Méndez Guamán haber colaborado con la facción de la organización terrorista Sendero Luminoso que operaba en el Valle del Río Guayaga y que estaba liderado por el camarada Artemio. Eso sería la primera hipótesis. Esta hipótesis debe ser probada con los medios probatorios que se ha debatido en el debate del juicio oral. En ese sentido, para la defensa no está acreditada fehacientemente cualquier forma de acción económica o ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas.
La otra hipótesis sería, o la otra proposición del Ministerio Público, no estamos cambiando ni nada, solamente hemos, por cuestiones didácticas, los hemos desmenuzado. Sería la hipótesis 2 o proposición 2 del Ministerio Público sería realizando aportaciones económicas de forma mensual. Esta hipótesis tiene que ser probada con los medios probatorios, ya que en el debate los testigos protegidos, unos han dicho que se aportaba mensualmente, otros dijeron que se aportaba cada 2 meses. Sin embargo, lo que no se ha circunstanciado, cómo hacía las aportaciones. Si uno de ellos, si bien es cierto, dijo que se aportaba en una sobre Manila, nosotros estamos en una zona de selva. En la zona de selva que tú vas a andar donde están los supuestos terroristas con sobre Manila es poco lógico por la sencilla razón de que los sobres pues aquí se mojan. Y no sería la forma de repente más adecuada si eso fuera así, llevar aportaciones en sobres. Por eso en ese sentido tampoco está acreditado porque no está circunstanciado. Es decir, no está acreditado fehacientemente del debate probatorio de esta proposición fáctica. Si bien es cierto, se ha dado lectura a la declaración del colaborador eficaz con clave CDT 2170 del 16 de julio de 2021, ¿no? Por ejemplo, a la pregunta 3, cuando dice, ¿precisa usted quién o quiénes lo realizaban los encargos como aprovisionamiento, alimentos, medicina, dinero para el camarada Artemio? ¿No? ¿Qué dice él? Que lo recuerdo, dice, obviamente dice el colaborador eficaz, dice, que lo recuerdo, estaba Julio Méndez, quien era un empresario maderero de la zona de Ucayacu, y tengo conocimiento que el camarada Artemio le entregó en concesión unas tierras para ser explotadas por él y que el dinero obtenido por esta actividad le sea entregado al camarada Artemio. Estas tierras eran del Estado, pero podía explotarlo porque tenía el resguardo de la organización terrorista Sendero Luminoso. Es por ello, dice, que esta actividad le vino realizando por años, desde mediados del año 2000 hasta la captura de Artemio, que fue en el año 2002. Si bien es cierto, hay esta sindicación, pero no es coherente. ¿Por qué? Porque uno de los testigos ha dicho que lo conocen a Julio Méndez desde el año 95, que se dedica a la extracción de madera. Entonces no se corroboran entre estos testigos protegidos. Inclusive uno de los testigos dijo que quien entregó en concesión fue la municipalidad de Aucayap. Entonces, total, ¿quién entregó? ¿El camarada Artemio? ¿La municipalidad? O, en este caso, el Ministerio de Agricultura a través de la Administración de Fauna Silvestre y de la protección maderera. Eso entonces no está claro ni se corroboran con los testigos. Y a la pregunta 6, este mismo testigo, con clave CDT 2170, cuando se le pregunta, indique si tiene conocimiento a qué actividad se dedicaba la persona de Agustín Julio Méndez Guamán en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2012, que siempre se ha dedicado a la extracción de madera en la zona de Aucayap, contando con, para ello, con un negocio establecido y trabajaba en concesión con la municipalidad de Aucayap, dicen. Entonces, total, ¿quién le entregó? Por eso digo, vuelvo a repetir, si fue el grupo terrorista Sendero Luminoso, ¿fue la municipalidad de Ucayap o fue el Ministerio de Agricultura? Por eso que no hay coherencia entre la declaración de este testigo protegido. Por otro lado, Julio Méndez se encargaba de cobrar los cupos a diferentes negociantes y también a los madereros que extraían madera de la zona. Pero sin embargo, no refiere a qué madereros, a qué comerciantes, dónde estaban ubicados. En el Valle del Alto Huallaga, en Aucayacu, estaban en Tingomaría, estaban en Madre Mía, estaban en Paraíso, estaban en Nuevo Progreso. ¿En qué partes? Eso no está circunstanciado sobre este cobro de cupos. Y a la pregunta 7, cuando se le dice, precise usted si tiene conocimiento sobre los aportes económicos que entregaba Agustín Julio Méndez Guamán
en apoyo a la organización terrorista Sendero Luminoso, dice, que no recuerdo la cantidad exacta de dinero que Julio Méndez aportaba al partido, pero sí lo hacía cada 2 meses aproximadamente. Acá ahora ya dice cada 2 meses aproximadamente. La proposición o hipótesis fáctica del Ministerio Público fue de que aportaba mensualmente. Entonces, no se está corroborando de la declaración de sus propios testigos, en este caso de la lectura de la declaración del colaborador eficaz con clave CDT 21 del 16 de julio del año 2021, puesto que este testigo no se ha hecho presente a juicio oral, conforme lo establecen las directivas para este tipo de procesos. Es decir, ni siquiera se ha llevado el contradictorio directo con este testigo, señor magistrado. De tal manera, no se le puede dar una credibilidad de certeza a este tipo de declaraciones que más adelante vamos a ahondar. Tercera hipótesis o proposición fáctica del Ministerio Público. Decía, de sus ingresos obtenidos de la explotación maderera. Sin embargo, no se ha cuantificado, no se ha estimado cuánto era la percepción que tenía Agustín Julio Méndez Guamán como maderero de esta zona. Eso no se ha negado, él lo ha admitido en su declaración, lo ha dicho, y nunca se ha negado que él es efectivamente una persona que se dedica a la extracción maderera, de la cual poseen una concesión de parte del Estado por más de 5.000 hectáreas en esta zona del Guayaga. No está acreditado pues fehacientemente esta proposición de que sus ingresos de su actividad económica del maderero acusado, Agustín Julio Méndez Guamán, haya aportado suma de dinero a la organización terrorista Sendero Luminoso. No se ha demostrado la forma, si fue en efectivo, mediante depósito bancario, qué tipo de cuenta, en forma personal, cuánto era la suma, entre otras circunstancias. Eso no está acreditado del debate del juicio oral. Asimismo, señor magistrado, del examen del testigo con clave TDP 2018-001, cuando se le ha preguntado, a la pregunta 3, que concretamente lo hizo el representante del Ministerio Público, ¿no? Teniendo en cuenta, dice, su respuesta a la pregunta anterior, ¿cómo conoce usted quién o quiénes eran los apoyos organizados y no organizados del autodenominado Comité Regional de Guayaga y de la organización terrorista Sendero Luminoso? Y él responde que durante el tiempo que estuve integrando la organización terrorista, y eso es muy importante porque obviamente este testigo en sí, pues, es una persona involucrada dentro de lo que son los delitos de terrorismo. Y de ahí que también su versión tiene que ser bastante cuidadosa en su análisis, en sus versiones, porque él busca sacar su provecho. Y dice, durante el tiempo que estuve en la organización terrorista Sendero Luminoso, he logrado tomar conocimiento de muchas personas que apoyaron a la OTS, o sea, Sendero Luminoso, entre ellos, dice traficantes de drogas, madereros, empresarios y diferentes autoridades políticas que estaban en ese entonces por la zona del Guayaga. Siendo así que de los que me recuerdo en este momento es el señor Julio Méndez Lucas. Bueno, entre otros, pero esto ya no nos incumbe. Pero sin embargo, si bien es cierto, él dice que estaban traficantes de drogas de manera genérica, nunca ha dicho si estos traficantes de drogas han sido intervenidos por la policía para ser sancionados de acuerdo a ley. Madereros, empresarios, cuando dice ¿qué otros madereros empresarios? No ha mencionado nombres. Diferentes autoridades políticas que estaban en ese entonces en la zona del Guayaga, tampoco ha establecido qué tipo de autoridades, civiles, políticos, militares, policiales, eclesiásticas, no está acreditado, ¿no? Y eso es lo que ha dicho. Entonces, señores magistrados, y a la pregunta 4 también dice, teniendo en cuenta su respuesta a la pregunta anterior, precise usted, dice, ¿en qué consistían las aportaciones de los conocidos como Julio Méndez, Lucas, Felipe Contreras, señora Sara y el conocido como Mundo a favor del autodenominado Comité Regional Guayaga, la organización terrorista Sendero Luminoso? Dijo que el señor Julio Méndez aportaba dinero en efectivos
sumas superiores a 1.000 soles en forma mensual. Ello porque era maderero y traficante de drogas. Lo que es maderero no se ha negado y eso está acreditado, inclusive se puede ver y con los documentos que más adelante vamos a mencionar, que mencionó también el Ministerio Público, que son propios documentos o medios probatorios del Ministerio Público, que efectivamente el acusado Julio Méndez ha sido y sigue siendo un empresario maderero, pero dice sumas superiores a 1.000 soles en forma mensual. Sin embargo, con el otro testigo que dice bimensual, o sea, 2 meses, se contradice. Y hay que entender que estos ambos testigos eran pues parte integrante del Sendero Luminoso. Por eso decía, señor magistrado, su credibilidad a las declaraciones que tiene tendrá que ser de un análisis concienzudo, imparcial de parte de la magistratura que tiene a cargo este juicio oral. Y su hipótesis 4, que hemos descompuesto la hipótesis del señor fiscal es, lo cual habría realizado desde mediados del año 2000 hasta la captura del camarada Artemio 2002. O sea, supuestamente las aportaciones. Estas aportaciones no están acreditadas porque no sé, por eso decía, no está circunstanciada si se hizo con vouchers de depósitos directos. Eso no está acreditado. Imagínate, estamos hablando casi de 12 años de aportación y que no haya un solo medio probatorio que acredite, ¿no? Solamente la versión de los testigos protegidos y de los colaboradores eficaces, que en suma, pues son personas involucradas en distintos delitos y particularmente en el delito de terrorismo. En ese sentido, pues no está acreditado fehacientemente que confirmen esta hipótesis o proposición fáctica del representante del Ministerio Público. Y la hipótesis 5 de la misma, del hecho factual del Ministerio Público es, asimismo dice, habría cobrado cupos. Está en posibilidades, ¿no? Habría cobrado cupos de otras personas a favor de la citada organización terrorista Sendero Luminoso desde el año 1995 hasta el mayo de 2011. Su postulación hipotética en este sentido, o sea, la proposición fáctica del representante del Ministerio Público tampoco ha sido acreditado, más allá de toda duda razonable, que el acusado Julio Méndez Guamán haya cobrado cupos a otras personas a favor de la organización terrorista Sendero Luminoso desde el año 95 hasta mayo del año 2011. En este caso hay insuficiencia probatoria porque no hay medios probatorios objetivos, contundentes, solo es una versión o es una narración de los testigos impropios, en este caso testigos protegidos o colaboradores eficaces, que no se corrobora con otros medios probatorios idóneos y de calidad, como para probar la hipótesis del representante del Ministerio Público. Ahora, de los medios probatorios admitidos, debatidos en juicio oral, ¿no? Estos exámenes de los colaboradores eficaces y testigos protegidos, pues es sabido, pero es bueno mencionarlo, lo conocen todos los operadores de derecho y especialmente los señores magistrados, tanto del Ministerio Público, tanto del Poder Judicial. El colaborador eficaz, pues aquel criminal arrepentido de haber cometido o cometer en el futuro uno o varios delitos penales en el marco de la codelincuencia, concertación delictiva y primordialmente en el crimen organizado. No es posible una colaboración eficaz de un ciudadano inocente, eso lo sabemos. Y es evidente que el colaborador eficaz es aquel que concluyó un proceso de colaboración eficaz en forma exitosa. Eso sí, ya está. Ha pasado todos los tamices, por eso que ha llegado a juicio oral. Asimismo, señores magistrados, en este sentido también es bueno ahondar los juicios que emiten los testigos protegidos sobre la fuerza probatoria. Y le corresponde al señor fiscal postular de una pretensión en el ejercicio de su acción penal, la cual es titular. Y eso lo ha postulado, ha sostenido, tanto en el debate del juicio oral como también en sus alegatos de cierre. Y lo que correspondería a vuestra magistratura es la confirmación
o la corroboración que de si esas proposiciones fácticas han sido plenamente acreditadas para nosotros, para las partes, y para ustedes, los magistrados, sí han quedado plenamente probados. Esto lo decimos porque aquí también tenemos que tener en cuenta el acuerdo plenario 2/2005, ¿no? Entendiendo que estos son testigos impropios que habrían estado involucrados en delitos de terrorismo. Entonces, se tiene que tener en cuenta, pues, si hay ausencia de credibilidad subjetiva, verisimilitud, persistencia en los hechos. Y en este caso, no se corroboran ni hay persistencias, hay contradicciones entre los propios testigos. Unos dicen unas versiones distintas uno al otro. Y fuera de ello, no hay otros medios periféricos, aparte de los testigos protegidos y aparte de la intervención de las comunicaciones, como para acreditar que fehacientemente la comisión de este delito. En ese sentido, también, señor magistrado, es bueno recordar que en doctrina nacional, ¿no?, que en la insuficiencia probatoria de la colaboradora eficaz radica, pues, en que en este proceso que es autónomo, tiene carácter autónomo, un procedimiento autónomo, participan el instructor y participa el Ministerio Público. En el mejor de los casos, el abogado, pero del colaborador eficaz, no de la parte acusada, lo que de por sí ya conlleva. Obviamente, eso ya está establecido en la ley, pero lo que queremos resaltar es, en este tipo de declaraciones devienen pues, insuficientes para crear certeza de culpabilidad, por tanto, se convierten en simples narraciones, porque no se ha actuado prueba alguna que corrobore las versiones de los colaboradores eficaces y testigos protegidos. Esto, según el manual de Amnistía Internacional, dice el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo significa que todas las declaraciones deben normalmente exponerse en presencia del acusado en una audiencia pública que permita refutar los testimonios y examinar si los testigos son fiables y dignos de crédito. Expediente 4/2018, fundamento 2. Asimismo, también, cuando se habla del tratamiento del testimonio del colaborador eficaz en juicio oral, la jurisprudencia dice que el artículo 46 del reglamento respecto del testimonio del colaborador eficaz en juicio regula: 1. El fiscal podrá incorporar a los procesos derivados o conexos de la declaración del colaborador eficaz como testigo cuando corresponda, ya sea como prueba anticipada o plenaria, que en el caso no han sido pruebas anticipadas ni tampoco han participado al plenario. Lo que se ha dado lectura es, en todo caso, las declaraciones de los colaboradores eficaces. Y 2 es, si la colaboración cuenta con la medida de protección de reserva de identidad, será examinado utilizando la videoconferencia, distorsionador de voz y otros mecanismos que impidan su identidad, lo cual no ha ocurrido en el juicio oral, conforme lo establece la jurisprudencia en el expediente 4/2018, 1, fundamento 1.18. Ahora, de las documentales, señor magistrado, del acta de reconocimiento de persona en toma fotográfica, extraída ficha RENIEC del testigo con clave CDT 2170, fecha 16 de julio de 2021. Este testigo, al estar involucrado en un delito de terrorismo, obviamente se ha movilizado en todo el valle del Alto Guayaga, incluyendo lo que es el distrito de José Crespo Castillo, donde está ubicada la ciudad capital, que es Aucayapa. Y el señor Julio viene por años, viene extrayendo madera en esta zona. Como tal, todo el mundo, todos sus coterráneos o todos los habitantes, en su gran mayoría, mejor dicho, lo conocen, porque se dedica a esta extracción de madera. La simple identificación, por sí solo, pues no enerva la presunción de inocencia. Ahora, respecto al acta de recolección y control de comunicaciones individualizadas de fecha 29 de noviembre, comunicación entre Yepeto y Julio desde el 18 de marzo al 29 de mayo de 2011. En concreto, aquí no se habla, por ejemplo, Yepeto no dice cuánto era la suma, si pagaba mensualmente, la forma de pago, las circunstancias de pago.
el condenado Yepeto no dice, o sea, no circunstancia. Y probablemente él se haya acogido pues a la colaboración eficaz, porque esa es la finalidad de estos procedimientos autónomos de colaboración eficaz, es decir, sacar ciertos beneficios de carácter procesal, como disminución de pena, exención de pena, entre otros, ¿no? Eso obviamente en estos momentos no nos corresponde probar o acreditar, sino que por el mismo hecho de buscar un beneficio, obviamente hay casos en los que se han tildado a personas inocentes. Y esto lo decimos con conocimiento de causa, porque también en la operación Eclipse 2010, muchos ciudadanos han sido arrestados de acá de Aucayapo, pero la gran mayoría simplemente ha sido por una sindicación de los colaboradores eficaces, que a la postre no se ha podido demostrar la culpabilidad, y muchos de ellos están absueltos el día de hoy. Asimismo, en el atestado número 008-2021 de la DIRCOTE, de fecha 19 de abril 2011, si bien es cierto, este atestado es el resultado de una investigación preliminar policial, donde también se sindica como parte integrante, como colaboradores, al adherido de la organización terrorista Sendero Luminoso, del hoy acusado, pero no es contundente. ¿Por qué? Porque pues lo que se tiene que probar, si esa persona sindicada es o no culpable de un hecho delictuoso, es en el debate probatorio bajo los principios de inmediación, de contradicción, de publicidad y de oralidad, lo cual no ha ocurrido, pero sí su lectura obviamente es legal. De la misma suerte con el informe número 596-8-2021 de la DINIC, ¿no? De fecha 2 de agosto del 2021. Así también ocurre con la declaración jurada de impuesto predial del año 2005, remitido por la Municipalidad Distrital José Crespo Castillo, Aucayapo, en copia simple. ¿Qué implica eso? Simplemente corrobora que era pues un empresario dedicado a la extracción de madera, el hoy acusado. Eso no es motivo de probanza, puesto de que él ha admitido, y hay documentos suficientes, y en nuestro medio casi es de conocimiento público que este ciudadano, Agustín Julio Méndez Guamán, se dedica hasta la actualidad a la extracción de madera. Y de por sí solo este medio probatorio tampoco pues es como para probar las proposiciones fácticas del Ministerio Público que el acusado haya sido colaborador de la organización terrorista Sendero Luminoso. El reporte de RUC es su actividad, el rubro a la que se dedica, y si bien es cierto, el Ministerio Público dijo que con lo que es empresario y con lo que cuenta con estos documentos, se supone que es una persona que tiene dinero, pero esa lógica no es tan certera en el sentido para probar sus proposiciones fácticas. ¿Por qué? El hecho que me dedico a una actividad económica que me puede dar rentas e ingresos suficientes no significa de por sí que yo me vuelva colaborador con un grupo terrorista delincuencial como era Sendero Luminoso, ¿no? Ahora, respecto al certificado de antecedentes penales del acusado Agustín Julio Méndez Guamán, no tiene antecedentes penales. Y una cosa muy importante, si dice que acá desde el 1995 lo conocían los arrepentidos, los colaboradores eficaces, y algunos han dicho que los aportes daban del año 2000 hasta la captura de Artemio en el año 2012. Pero sin embargo, si este acusado hubiese pertenecido al grupo terrorista, estos arrepentidos hubieran indicado el sobrenombre o el alias. Ninguno de los arrepentidos han dicho que Julio Méndez se le conocía con alias de tal o de cual. ¿Por qué? Simplemente porque el señor nunca ha pertenecido ni ha colaborado con la organización terrorista Sendero Luminoso, porque estas organizaciones terroristas, para proteger la identidad de los suyos y de sus colaboradores, hacían pues el uso de poner seudónimos o nombres, lo que llamamos comúnmente pues, ¿no?, el alias. Y en todo el juicio oral, en el debate, se habrán dado cuenta, señores magistrados, que Julio Méndez no tiene ningún tipo de alias. Ahora,
La presunción de inocencia y la certeza más allá de toda duda razonable que ampara al ciudadano acusado como autor de la comisión del delito de colaboración con la organización terrorista Sendero Luminoso no ha sido enervada en el debate del juicio oral, es decir, no se ha probado lo contrario bajo el principio de juris tantum de parte del representante del Ministerio Público por la insuficiencia de medios probatorios directos y de calidad, y una falta de imputación objetiva que se han contradicho en el debate probatorio. Así, el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley y en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o por la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Así también el artículo 8.2 de la misma Convención Americana dispone: toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Esto concordante con el artículo 2, numeral 24, inciso E de nuestra Constitución, que dice: toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Y esto también se corrobora con los artículos 2, 9 del título preliminar del Código Procesal Penal y el artículo 71 del mismo cuerpo adjetivo. Entonces resulta pues irregular e injusto acusar y pretender condenar al ciudadano acusado por los delitos que se acusan por carecer de suficientes medios probatorios objetivos que hayan enervado la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable de Julio Agustín Méndez. Julio Agustín Méndez Guamán. Señores magistrados, en el debate, en el juicio oral, ¿cuál es la finalidad de la prueba? La finalidad de la prueba siempre es el logro de la convicción judicial sobre la exactitud de las afirmaciones o proposiciones fácticas de las partes en el proceso. Porque los hechos, ya dijimos, es historia. En esos hechos no hemos estado presentes. No sabemos si exactamente sucedió así, sino lo que se tiene que probar acá son las proposiciones fácticas que postulan las partes. En este caso, la proposición incriminatoria penal del señor representante del Ministerio Público. Así, la prueba como actividad de verificación o comprobación de la exactitud de las afirmaciones de las proposiciones sostenidas por las partes, actividad que es realizada, en este caso, por los señores magistrados del juzgado a cargo de este juzgamiento. Así también hemos podido advertir una ausencia de imputación objetiva de parte del Ministerio Público, siendo que la imputación objetiva pues, es una teoría del tipo objetivo, con base en conceptos descriptivos y normativos que establecen la relevancia o irrelevancia de la conducta penal. Por consiguiente, una conducta es imputable en un contexto que reúne el significado de un obrar quebrantante de la misma. En este sentido, el representante del Ministerio Público no acredita cuál ha sido el accionar delictivo en concreto del ciudadano acusado Agustín Julio Méndez Guamán, con todas las circunstancias del caso conforme a su proposición fáctica. Esto es en concreto cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas. Si bien es cierto, se ha considerado el tipo penal, pero esto se debía haber acreditado mediante la proposición fáctica y con los medios probatorios debatidos y ofrecidos en este juicio oral. En ese sentido, el respaldo de la jurisprudencia vinculante sobre el principio de imputación necesaria se considera, dice, el texto constitucional en el artículo 159 establece que el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública y tiene el derecho, el deber de la carga de la prueba bajo el principio de imputación necesaria como una manifestación del principio de legalidad y del principio de la defensa procesal, artículo 224D y artículo 139.14 respectivamente. En virtud del mencionado principio, la jurisprudencia constitucional ha señalado como ineludible exigencia que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara, expresa, con una descripción suficiente, detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamenta, según el cual, al momento de calificar la denuncia, será necesario por
mandato directo e imperativo de la norma procesal, controlar la corrección jurídica del juicio de imputación propuesta por el representante del Ministerio. Ahora bien, la imputación que se alude supone pues la atribución de un hecho punible fundado en el factum correspondiente y así como en la legis atinente, o sea, y sostenido en las pruebas. O sea, los tres niveles. Hecho, el nivel de los hechos, el nivel jurídico y el nivel probatorio. Señor magistrado, respecto al monto de la reparación civil que postula el abogado procurador, ¿no? Que solicita la suma de 100.000 soles por la presunta comisión del delito de colaboración con el terrorismo establecido en el artículo 4 del decreto legislativo, o del decreto ley, en este caso 25.475, ¿no? Al no ser acreditado fehacientemente la comisión del delito de parte del acusado, más allá de toda duda razonable, como establece la Convención Americana de Derechos Humanos, tampoco pues puede ser responsable civil, en este caso, para poder cumplir la pretensión del procurador público en delitos de terrorismo. Concluimos que conforme a lo establecido en el artículo 390 del Código Procesal Penal, la defensa técnica solicita la absolución del ciudadano Agustín Julio Méndez Guamán de la acusación fiscal por el delito de colaboración con el terrorismo en agravio del Estado representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo. Por consiguiente, se disponga la anulación de los antecedentes policiales judiciales del acusado por los hechos materia de juzgamiento, al no haberse enervado su principio constitucional de inocencia más allá de toda duda razonable. Muchas gracias, señor magistrado, con las dispensas de ingresar a la hora exacta por cuestiones de otra diligencia que lamentablemente fue fuera de la oficina. Muy agradecido, señor juez director de Bares. Bien, doctor, gracias. ¿Su patrocinado, doctor? Sí, señor magistrado, en este caso, parece también que ha tenido una confusión mi patrocinado con el horario, puesto de que se creía que el horario era el mismo horario de la sesión pasada y que hasta este momento todavía no se ha hecho presente porque él estuvo en la ciudad de Tingo María haciendo trámites de carácter laboral. Señor magistrado, si no es mucha molestia, de repente 5 minutos de plazo para poder contactarme, doctor, si es que ya ha llegado a la ciudad de Aucayaco. Bien, doctor, para poder escuchar su defensa material y poder concluirlo. Esperamos brevemente. Voy a salir de la plataforma 5 minutitos con su venia, señor magistrado. Adelante, doctor. Demos unos 5 minutos, por favor, gracias. Señor juez. Doctor. Doctor. Sí, no se hace presente, doctor, no contesta, probablemente esté en viaje, porque hay zonas que no entra cobertura, no responde. Doctor, le pediríamos, puede insistir una vez más, aunque sea se pueda conectar su patrocinado del celular, porque igual él ha declarado, seguramente es algo bastante puntual, si es que va a hacer su defensa material, por favor. Ya, doctor, voy a intentar nuevamente, por favor, voy a salir de la plataforma. Bien, doctor. Es un especialista de audiencia. Si puede comunicarse con el abogado defensor, por favor, para que ingrese a la audiencia. Sí, doctor, de inmediato. Gracias. Bien, doctor. Sí, doctor, es imposible, es infructífero, pero antes de ayer vino, él estuvo entusiasmado. Lamentablemente bien, no ha llegado. Bien, vamos a discutir lo siguiente, doctor. Entendemos ha habido alguna dificultad por parte del acusado, tal vez para su acceso. El día de mañana, previo a la emisión del fallo, vamos a escuchar, de ser el caso, de considerarlo, su defensa material, unos minutos, y luego procederemos a la deliberación un momento para emitir el fallo correspondiente. Por favor, la puntualidad del caso, que con unos 10 minutos por lo menos de anticipación a la hora prevista, que son las 4:45 de la tarde, pueda conectarse y estar listo para la audiencia.
Mañana 4:45, doctor. Sí, bien, en todo caso se supone que concurre el acusado bajo apercibimiento de que tengamos por entendido que está renunciando a su derecho a hacer su defensa material. Bien. Gracias, doctor. Ninguna observación. 4:45. Culmina entonces la presente sesión, siendo las 3:17 de la tarde, quedando notificadas todas las partes procesales con la fecha y hora de sesión de continuación de juicio el día de mañana, 4:45 de la tarde. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Claro, por favor.